Te reunías con Elon todos los viernes. Sí. Y si no le gustaba algo, te lo decía y te lo decía de una forma que mucha gente lloraría. Que eres un idiota, que no sabes lo que estás diciendo. En Tesla es más probable que te vaya mal si no arriesgas. Sí, porque no estás innovando. Hoy mi invitado es Javier Verdura, director global de diseño de producto en Tesla desde hace más de 10 años. Javier diseñó el Supercharger, el Solar Roof y el Powerwall, y por muchos años trabajó codo a codo con Elon Musk. Y también diseñó trajes espaciales para SpaceX. Hoy hablamos de cómo se diseña en la empresa más exigente del mundo. En el Museo Rufino Tamayo, en la Ciudad de México, había un Ferrari que era parte de la exhibición. Y ahí también me quedé, eso es lo que yo quiero hacer. Primero ver un Ferrari ahí estacionado, como ver una nave espacial para mí. Tesla no hace focus groups. Va un poco en contra de lo que se suele enseñar en escuelas de negocios, en libros. Te lleva solamente a cierto nivel de innovación. Es como un techo que hay. Ese techo se rebasa solamente teniendo un líder que tiene la visión tan fija, lo que es el futuro, que no tiene que preguntarle a nadie. Me entrevisté, hablamos como 15 minutos. Se paró, se fue. Dije, 15 minutos nada más, ¿cómo es posible? Entonces salí y le dije a la de recursos humanos, ¿qué pasó? Nada más fueron 15 minutos. No, eso fue muchísimo para él. Normalmente son 3 o 4 minutos. Cuando Elon o algún otro líder pide algo que suene imposible, ¿qué pasa en tu cabeza? Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal eso? Javier, quiero empezar con un poquito de tu historia. Antes de Tesla, antes de los cohetes, antes de las muchas patentes que obtuviste, eras un niño en la Ciudad de México. ¿Qué recuerdas de esos años que explique el trabajo que terminaste haciendo en diseño? Bueno, desde que era muy chico me encantaban los coches. Los coches siempre han sido una parte de mi vida muy importante. Y no sé por qué, pero a cierta gente le gustan ciertas cosas y siempre estaba fascinado con cualquier coche, sobre todo los coches más exóticos. Y, y nada, también me encantaba dibujar, me encantaba desarmar cosas en mi casa. Si algo estaba no funcionando bien o tenía curiosidad de cómo funcionaba, me encantaba desarmar algo. Y si mamá se enojaba conmigo de que estaba desarmando cosas en la casa. Pero sí, me entretenía más eso que ir a la escuela o que otras cosas. Entonces, pero obviamente no sabía uno qué hacer con ese interés o con esa curiosidad. En ese tiempo no sabía que era el diseño industrial o que era diseño de productos. Ujú. Pero sí, eso es lo que me acuerdo perfectamente cuando era muy chico, que me encantaban esas cosas. Leí una historia interesante, eh, además de lo que cuentas, que es que tu papá era médico neurocirujano en Sí, el Hospital Inglés en la Ciudad de México y que después sí, de las consultas bajaban al sótano del hospital y allí sí, él diseñaba instrumentos quirúrgicos nuevos que no existían. sí, eso sí, Cuéntame, decía. ¿qué recuerdas de esas visitas al sótano? Yo tenía creo como 9 o 10 años y me llevaban los sábados, como cualquier familia que la mamá ya está harta con los niños y le dice al papá, llévatelo por favor. Entonces me llevaba al hospital los sábados, tenía que hacer rondas con la gente, los pacientes que había operado entre semana para checar cómo estaban, etcétera. Entonces lo acompañaba y era un par de horas nada más, un sábado. Y acabando eso, bajábamos al sótano y ahí él era amigos con los de mantenimiento. Ahí tenían un taller donde soldaban, donde trabajaban con metal y eso. Y mi papá no estaba satisfecho con ciertos instrumentos, cierto equipo con el que él tenía que trabajar y él decía, esto podría estar mejor. Entonces les llevaba el equipo a los de mantenimiento, me decían, cámbiale esto, sóldale esto, lo que sea. Entonces iba ahí, parte de su sábado era ir a checar cómo iban sus prototipos. Y me Qué fascinó gracioso. eso, también viendo a mi papá que era cirujano, no era diseñador, pero él le interesaba también hacer las cosas mejor de lo que existían. Y de cierta forma era diseñador industrial sin saberlo él mismo. Pero Ujú. sí, eso me acuerdo perfectamente, lo tengo muy marcado en mi mente que me causó mucha sorpresa saber que él hacía esas cosas, sin que Ujú. nadie se lo dijera, nada más ahí. ¿Y cómo eso lo relacionas a la capacidad de diseño? Digamos, tu papá tiene
como dices, no era diseñador, ¿no? Él tiene un instinto. Sí, eh, y cómo la gente crees que, no sé si la gente, cuando contratas, por ejemplo, la gente tiene ese talento, tiene ese instinto, o es algo que se sí. puede entrenar. Bueno, yo creo que es la curiosidad y el instinto de hacer las cosas mejor de lo que existen. Y para mí era lo mismo. Como te decía, yo también me gustaba hasta desarmar juguetes y ponerle partes de otros juguetes para hacer un juguete diferente, por ejemplo, un coche o lo que fuera. Y eso no era entrenable, o no era, yo no estaba entrenado para hacer eso, pero Ujú. innatamente lo hacía. Y en ese tiempo, lo interesante también es, te decía que no me gustaba tanto la escuela, pero y era un poco de un desastre en mi casa. Pero había una persona en el hospital inglés que era amiga de mi papá, que tenía como la caja médica ahí donde cobraba para los cirujanos. Y su hijo era profesor en el Art Center College of Design, donde yo acabé yendo para estudiar diseño. Mm, Y una vez creo que estaban platicando él y oye a mi papá, y mi papá le decía, no, es que mi hijo es un desastre, no sé qué, y pues que le interesa hacer, o sea, le gustan mucho los coches, diseñar, etcétera. Y dice, pues mi hijo es profesor en esta tal escuela. Y antes obviamente no había internet para buscar qué escuelas de diseño hay o exacto. no había forma no había herramientas para informarte, Descubrir. Ujú. para descubrir, exacto. Entonces eso fue por casualidad y me contó mi papá de esto y me dijo, ¿quieres ir este verano a Los Ángeles? Te quedas con tu tío y el hijo de la señora Garza te puede llevar al Art Center porque es profesor ahí y puedes eh, acompañarlo todo un día. Y dicho y hecho, tenía 15 años, yo creo. Y fui a Los Ángeles ese verano y lo acompañé y me quedé plasmado con la escuela y con los proyectos que estaban haciendo los estudiantes y las clases. Y dije, ahora sí le tengo que echar ganas a la escuela para poder graduarme y poder irme a Los Ángeles a estudiar a esta escuela. Qué Y bueno. sí, eso fue como una coincidencia que si hubiera pasado esa conversación entre mi papá y la señora, igual no estaría aquí tampoco. Claro. O sea, Este, sin ese conocido no hubieras descubierto el no, Art Center, nunca. digamos, y que era un camino, ¿Cómo? ¿no? Ujú, Sí, ¿cómo? ujú, ujú, Este, y similarmente, cuando tenía más o menos esa edad, había el Museo Rufino Tamayo, seguramente lo ujú. conoces en la Ciudad de México, Sí. había una exhibición que se llamaba Italia Diseño. Desde 1945 a 85 era el título de la exhibición. Y en esa exhibición había un sinnúmero de productos, de muebles, de lámparas, de todo diseño italiano. Y hasta había un Ferrari ahí en la entrada, en el vestíbulo del Museo Tamayo, Ujú. estacionado ahí que era parte de la exhibición. Entonces mi mamá me llevó un fin de semana a ver la exhibición esta y ahí también me quedé, esto es lo que yo quiero hacer, esto es, primero ver un Ferrari ahí estacionado, como ver una nave espacial para mí y ver todos los diseños y todas las cosas que a una adolescente, la mayoría no creo que le interesaría ni ver esas cosas, pero Exacto. a mí me pareció tan fascinante y tan increíble que uno pudiera dedicarse a Ujú. diseñar cosas así. Entonces ahí fue cuando ahí me puse las pilas y dije, tengo que entrar a esto. Y antes de descubrir eso, de verlo de forma más tangible, ¿no? A través de este conocido, de la posibilidad de ir al Art Sí. Center, ¿había sido un proceso o más frustrante? O no? El hecho de como sentirte medio incomprendido, no saber a qué podías dedicarte en base a tus gustos e intereses. Eh, no, porque no conocía nada más. Esto es lo que yo sabía. Y yo sabía que había algo más. Entonces no era frustrante y sí, no sabías. Cuando no sabes algo, lo que tú Ujú. conoces es lo que sabes, Sí. ¿no? Ujú, Entonces, no creo que había frustración ni nada. ujú, ujú, Eh, sí, no. ujú. Vamos hacia el futuro. Ujú. Dicho, perdón, antes de eso. Y dicho eso, para quienes nos escuchan y no están viendo, atrás tuyo hay un Ferrari. un, una, Ah, sí. una- un cuadro de un Ferrari, así que te acompaña Que ese. lo dibujó un amigo mío también que fue a la escuela conmigo. Mira, Lo pintó.
Mira, está espectacular. Eh, Ahora sí, vamos más hacia el futuro. En 2012 llevabas 15 años trabajando con mucho éxito era como una agencia creativa llamada Product Ventures, Sí, exacto. que era una agencia importante de diseño. Y entonces te llama tu amigo Franz, ¿no? Que tengo Sí, entendido fue un colega de las clases, ¿no? En la universidad, para sí, sí, proponerte unirte a Tesla. Pero en ese momento, oye, Tesla obviamente es una empresa increíble, pero en ese momento era una apuesta loca, ¿no? O sea, seguía sí. perdiendo dinero, casi nadie creía que los autos eléctricos iban a funcionar. Y quienes hemos leído alguna de las biografías de Elon Musk, pues la historia inicial de Tesla no fue para nada glamorosa o llena de éxitos. Sí, no, no. ¿Qué te hizo decir que sí a esa apuesta no tan incierta después de pues, mucho éxito y Sí, años de estabilidad en otra empresa? sí, muy buena pregunta, porque sí fue una decisión muy difícil, pero antes te cuento que en Art Center, como bien dijiste, conocí a Franz y, fue muy chistoso cómo nos conocimos, porque en la primera clase, literalmente, de Art Center, cuando no conoces a nadie, estás súper nervioso, esto es lo que voy a hacer con mi vida. El profesor, que era uno de los profesores típicos, llevaban 35, 40 años enseñando en Art Center, legendario el profesor. Entra y dice, siéntense todos por orden alfabético y me voy por un café y cuando regrese quiero estar sentados así, así se sientan todo el semestre. Entonces mi amigo Francia se apellida Van Holzhausen, Ujú, yo me apellido Verdura, obviamente. ujú. Entonces las dos ves y nos sentamos juntos todo el semestre y nos hicimos mejores amigos porque no conocíamos a nadie más. Entonces eso fue Ujú, otro truco del destino ujú. que nos conectó y nos mantuvimos muy cercanos toda nuestra carrera. Él se fue a Volkswagen, a General Motors, a Mazda. Y, me acuerdo perfecto, cuando cumplimos el día 40 años, en 2008, estábamos en un viaje que hicimos juntos en un velero y nos dijo, éramos todos nuestros mejores amigos ahí en un velero. Y nos dijo, creo que me voy a salir de Mazda para ir a Tesla. Y dijimos, ¿qué es Tesla? En 2008. Es una compañía que sudafricano, está empezando y no sé qué, coches eléctricos. Me interesa mucho porque me interesan los coches eléctricos. Pero ¿cómo eres director de diseño de Tesla en América? No sé qué, digo, de De Mazda. Mazda, Mazda. De Mazda, sí. Y nos dice, no creo que va a ser buena movida. Y la mitad de nosotros dijimos que estás loco, la otra mitad le dijimos que lo hiciera. Y dicho y hecho, eso fue en julio y en agosto empezó en Tesla, en 2008. ¿Cuál eras tú? ¿De los Entonces, que le dijo que está loco o de los que era buena idea? yo le dije que era buena idea porque dije, si esto no te funciona, eres un diseñador conocido que en cualquier momento puedes agarrar otra Ujú, chamba. ujú, ujú, Entonces, este, adelántate 4 años y nos mantuvimos muy cerca en contacto, además, él con lo que estaba haciendo en Tesla, diseñando el modelo S, todo eso. Entonces me habla un día, me acuerdo perfecto, yo venía aterrizando de Shanghai a Nueva York y veo mi teléfono y veo que me habló Franz. Entonces le marqué cuando estábamos en el taxi, o sea, todavía en el ujú. avión, llegando donde te bajas. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y me dice, no, estoy buscando un director de diseño para Tesla. Y yo, a ver si conozco a alguien o si me acuerdo de alguien, te aviso. Me dice, no, estoy hablando de ti mismo. Dije, no, déjame pensarlo. Entonces, hablamos un poco de eso. Y sí, a fin de cuentas, como bien dijiste, Tesla no era lo que es ahora. Hasta cuando la gente me preguntaba, ¿no trabajas en Tesla? ¿Y eso qué es? ¿Qué hace Tesla? Y entonces, este, hablé con mi papá, hice una lista de pros y cons, y a fin de cuentas, sí, ganaba menos de lo que ganaba antes. Me Ujú. mudaba a una ciudad mucho más cara donde vivía yo en la costa este de Estados Unidos. Y entonces todo eso se aunaba, no es buena idea. Ujú, ujú, Pero al mismo tiempo trabajar con él, que es un diseñador que respeto mucho y respetaba desde la escuela, muy talentoso. Y hacer algo que pueda cambiar el mundo, potencialmente, me interesaba muchísimo.
Y como le dije a él también, si me falla esto, puedo buscar otro trabajo. Y me Ujú, interesaba mucho también mudarme a Los Ángeles con mi familia. ujú. Entonces todo eso se aunó a decidir que vamos a, vamos a Los Ángeles. Entonces me entrevisté con Elon, llegando aquí a Los Ángeles, el primer viaje que hice. Me entrevisté, hablamos como 15 minutos, se paró, se fue. Dije, 15 minutos nada más, ¿cómo es posible? Entonces salí y le dije a la de recursos humanos, ¿qué pasó? Nada más fueron 15 minutos. No, no, eso fue muchísimo para él. Normalmente son 3 o 4 minutos. Te fue muy bien en la entrevista. Sí, exacto. Entonces ya me ofrecieron formalmente el trabajo ya que hablé con él y sí, nos mudamos a Los Ángeles Qué a increíble emprender historia. esta aventura. Cuando llegas en 2012, Tesla Sí, tenía 2.000 empleados. Hoy tienen sí, más o menos. 150.000. Qué locura. ¿Cómo era cuando llegaste? ¿Qué te imaginas? ¿Qué te encuentras esos primeros días a nivel de estructura? ¿Había un equipo de diseño? ¿Te tocó hacer todo de cero? Sí. No, no, sí, había un equipo de diseño que Flash ya había compuesto con gente que conocía, etcétera. Y era muy buen equipo de diseño. Teníamos un edificio, porque cuando él empezó, tenía una esquinita en el edificio de SpaceX, donde estaba diseñando el coche, el modelo S. Y esto fue en un edificio adyacente, como un hangar, justo junto a SpaceX. Y ahí fue donde se acabaron de mudar ahí, y ahí fue donde yo empecé a trabajar. Y, y nada, para mí era una aventura increíble, porque yo estaba acostumbrado en una consultoría de diseño tienes que, cada hora que que usas en tu día a día, la tienes que apuntar a un cliente, ¿me entiendes? Ujú, O sea, son billable hours. Entonces, cada 15 minutos, cada media, todo está apuntado y tienes que saber a dónde va y dónde lo vas a ujú. cobrar. Y Como los aquí era abogados. lo contrario, ¿eh? Como los abogados, básicamente, ¿no? Como los abogados, exactamente. Y así es como trabajan todas las consultorías de diseño, de cualquier consultoría. Y tienes que tener mucho, mucho cuidado con tu tiempo, obviamente. Entonces aquí tienes que diseñar esto y cuánto tiempo le pongo, ¿no? Lo que tú pienses hasta que esté el diseño hecho bien. Y no hay límite de dinero, no hay límite de tiempo, no hay límite de nada. Es una cosa increíble. Para mí yo solo estaba acostumbrado a trabajar en un despacho de diseño. Ujú, Entonces yo me sentí tan libre, sí, sin las esposas del ser un ujú, consultor de diseño. ujú. Y sí, mi primer proyecto fue hacer el Supercharger. Ese fue el primer proyecto grande que hice en Tesla. Y, y te cuento porque es muy interesante esa historia de estábamos tratando de realizar un coche con muchísimo trabajo. Y todos los recursos de la compañía eran hacia lanzar el Model S en 2012. Y era de a ver si sobrevivimos como compañía, a ver si podemos pagar los sueldos de los empleados, a ver si podemos esto. Y era de semana a semana. Y en esa locura, Elon me dijo, tenemos que diseñar un supercharger que sea el icono para que la gente sepa dónde cargar sus coches y que sea una carga rápida. Y le pregunté directamente, pero ¿por qué estamos sufriendo por hacer un coche? ¿Por qué vamos a poner más Claro. recursos en algo que nos va a separar todavía más de lo que estamos haciendo con los coches? Dice, porque si no hacemos esto, el coche no va a importar. Nadie va a comprar un coche que no puedan cargar rápido porque la gente no está acostumbrada a los coches eléctricos. Y el primer pero que tienen es, ¿pero ¿Dónde lo dónde lo voy a cargo? cargar? Sí, me va a dejar tirado el coche. Entonces eso fue, me dice, esto tenemos que hacerlo en todo el mundo. Lo vamos a empezar aquí en Los Ángeles, pero tenemos que diseñar un supercharger que la gente reconozca y que se vuelva el icono de cargar coches eléctricos. Entonces, ve que te ponen eso encima como tu primer proyecto. Y la presión fue muy grande, pero al fin de cuentas sí salió bien. Y ahora sí está en casi todo el mundo y la gente lo reconoce, es como un oasis. Ya Ujú. sabes que con eso vas a cargar tu coche en 15 minutos y va a estar bien. Entonces, la visión que tuvo él para decir,
sin esto no hay coche. Fue impresionante para mí. Fue la primera vez que me di cuenta de que estaba lidiando con una persona que era un genio fuera de serie, que tenía una visión, que poca gente tiene esa visión tan a futuro. Cuando hablas de presión, ¿qué es presión en Tesla en esos momentos? Creo que es una palabra que se puede usar muy a la ligera, pero Sí, creo sí. que Tesla quizás es de las empresas que lo llevó al extremo. Sí, no, nunca he trabajado tanto en mi vida como cuando llegué a Tesla. Y trabajar como consultor de diseño también es mucho trabajo, te dije, sobre todo si eres uno de los principales, este, no tienes mucha vida, pero eso fue otro nivel. Y la presión es, si no haces tu trabajo, yo vi gente enfrente de mí que fue despedida inmediatamente por no hacer algo bien o algo como que lo estaba esperando ir. O sea, este, no hay mucha latitud para hacer errores Ujú, que no sean, que no sean calculados. ¿Me ujú, entiendes? ujú, Entonces, esa presión de que si quieres seguir trabajando ahí, tienes que hacer un trabajo extraordinario. Y eso es ujú, lo que siempre ha dicho él. Para pasar, o sea, el passing grade, como dice él, es ser extraordinario. No es ser bueno, no es ser grande, es ser extraordinario, es passing grade. ujú, Entonces, esa es la presión. ujú, Y mucha ujú, gente dice, ¿sabes que no puedo trabajar aquí? Así no puedo trabajar. Está bien. No, y se va. ujú, Y he tenido la fortuna de poder haber durado hasta ahora. ujú, ujú, Pero esa es presión. Porque lo que él tiene en mente es tan grande para el mundo que no tiene tiempo para gente que no haga el trabajo como él espera que lo haga. ujú, ¿Entiendes? No tiene tiempo para decirte, no, está bien, a ver si lo puede hacer mejor la persona. No, no, no pudiste, adiós. Y ujú, él no tiene remordimiento, no tiene, sí, no, cero, no te ujú. pone las cosas, las pone claras sin darle vuelta al asunto para nada. Hubo una Me encanta. época de tu tiempo en Tesla donde te reunías con Elon todos los viernes Sí, a revisar diseños, me imagino. Y has contado que al principio era aterrador, pero también era fascinante. Eh, siempre ha sido. ¿Cómo eran esas reuniones? Cuéntanos como que llévanos a esas Bueno, salas. sí, él llegaba y teníamos una lista de productos que teníamos que enseñarle que estaban en diferentes etapas de prototipos normalmente. Y él estaba interesado más bien en ver las cosas ya como estaban finalizadas. Entonces lo teníamos que hacer para que, aunque fuera un solo prototipo, tenía que ser hecho como si fuera de producción. Entonces estaban muy bien hechos los prototipos. Y, y nada, teníamos que tomar en cuenta lo que había dicho en la junta de antes, incorporarlo al diseño nuevo que le estábamos enseñando y esperar que le gustara para poder seguir avanzando. Y si no le gustaba algo, te lo decía y te lo decía de una forma que mucha gente lloraría. Entonces ahí tienes que separarte 100% de la emoción, de que no te está atacando a ti, aunque Ujú, sí lo está haciendo, ujú, y decir que eres un idiota, que no sabes lo que estás haciendo, y separarte de eso, y ujú, decir lo que él tiene en mente es importante y lo tenemos que hacer. Entonces tomar en cuenta lo que está diciendo y ejecutarlo para la próxima vez. ujú. Entonces, sí, era de nervios, no era aterrador necesariamente, pero son muchos nervios y hasta la fecha reunirte con él sí, te pone, te pone en defensiva, seguro. ¿Hubo algún diseño que él rechazó que tú creías que era muy bueno? Sí, muchos, cómo no. Ah, Muchos diseños que... Lo importante es que él vea el progreso y que él vea que estás, de cierta forma, no fracasando, pero estás intentando cosas que son de alto riesgo, que tal vez no van a funcionar y está bien, ujú, ¿entiendes? Y si él ve eso y él ve que estás empujando el límite de lo que se puede hacer con materiales, con diseño, con ingeniería, lo que sea, entonces no importa que hayas fallado, entre ujú, comillas, esa vez. En la entrevista sí me preguntó, ¿tú fallas cuando estás haciendo el diseño? Y le dije honestamente que sí. Y no sabía cómo pensaba él en ese aspecto. ujú. Y me dijo, ok, qué bueno. Entonces, si le hubiera dicho que no, tal vez no me da el trabajo. No sé.
O sea, su filosofía es que el fallo y el error se está bien, se tolera siempre y cuando uno esté Sí, apuntando alto. sigues avanzando, sí. Famosamente, Edison hizo miles de diseños para el foco Ujú, y no fueron diseños que fallaron necesariamente, fueron diseños que no fueron mejores que el último diseño. ujú, ¿Me entiendes? ujú, Entonces, esa es la diferencia, es seguir impulsándote a mejorar lo que tienes y no decir, Esto ya quedó bien, siempre algo mejor. ujú, Entonces, de cierta forma son fallas, pero también son mejorías, más que nada. ujú, ujú. Y eso Has aplica a contado. todo en la vida, yo creo. Sí. Como emprendedor, tu trabajo es hacer crecer el negocio, pero terminas invirtiendo tu tiempo en organizar el caos de dirigir un equipo. Si tu equipo vive atrapado en reuniones eternas o buscando documentos perdidos, no es un problema de talento, es un problema de claridad. Por eso, Notion y su inteligencia artificial organizan todo por ti. Resume feedback de clientes en próximos pasos, convierte ideas sueltas en un pitch concreto y automatiza tareas repetitivas para que avances rápido. Menos caos interno, más crecimiento real. Y por eso nos aliamos con Notion para ofrecerte 3 meses gratis de Notion Plus más inteligencia artificial ilimitada. Usa el enlace en la descripción del episodio, aplica ahora seleccionando Startupeable y usa el código NotionXStartupeable. Nosotros mismos usamos Notion y ha desbloqueado el potencial de nuestro negocio. Pruébalo tú también. 100%. Y has contado que básicamente no le podías decir no se puede, ¿no? No, A una visión y que sí, tocaba no. descubrir cómo hacerlo. Y esto me pareció interesante Sí, porque, a ver, creo que muchos emprendedores o CEOs quieren tener equipos así, ¿no? Y ahí sí, obviamente, y tenerlo, crear equipos así no es tan fácil como decirlo. Cuando Elon, me da curiosidad, o sea, gente trabajó en empresas como Tesla, como SpaceX, cuando Elon o algún otro líder pide algo que suene imposible, ¿qué pasa en tu cabeza? O sea, ¿cuál es tu proceso para convertir de esto no se puede a, ok, ya lo hacemos? sí, no, para mí es súper emocionante. Digo, sí te da miedo porque es la presión de hacerlo y que nadie más lo ha hecho, pero de cierta forma dices, yo tengo todas las herramientas a mi disposición, tengo la gente, tengo mi propia experiencia para poder, por lo menos intentar con todo lo que tengo, para poder hacer esa visión, esa realidad. Y como te digo, hay gente que le pones eso enfrente y dices, no, no puedo, y es demasiada presión, y se van, o los corren, o lo que sea. Pero para mí es emocionante poder hacer eso porque la primera vez que te ponen algo así dices, no sé si lo voy a poder hacer, pero lo voy a intentar. Y luego las otras veces, ¿sabes qué? Creo que sí lo voy a poder hacer, no es seguro, pero el proceso es súper emocionante, es, es divertido, para mí es ir a trabajar haciendo una cosa que amo hacer. Entonces, la verdad no es trabajar lo que yo hago, me divierte, sí, es mucho trabajo, obviamente, pero es algo que sí, es parte de tu vida y parte de lo que te gusta hacer. Entonces, uno de los ejemplos que tengo es cuando hicimos el Solar Roof, las tejas solares, Ujú. lo que él me dijo fue, tenemos que reinventar los paneles solares. Y los que están ahora no son horribles, la verdad. Y hasta me dijo, si yo tuviera poderes mágicos para poder poner paneles solares en todas las casas del mundo, no lo haría, porque el mundo sería un lugar peor visualmente, estéticamente. Yo me quedé plasmado porque obviamente los paneles solares son una parte importante de nuestro ecosistema, de nuestra misión, de cómo usar energía renovable, etcétera. Entonces le digo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dice, no, ese es tu trabajo. Tienes que inventar una forma de que las casas se vean mejor que como estaban antes con paneles solares. Porque ahorita las casas se ven peor de lo que estaban antes con paneles solares. Entonces tienes que cambiar esa narrativa y tienes que inventar algo nuevo que no existe. Entonces fue de los challenges más
más fuertes que me han puesto en mi vida. Y sí, eso fue muy, muy difícil. Pero a fin de cuentas salimos que acabó siendo como el Model S. El Model S fue un coche que cuando él puso el design brief del coche tiene que ser el mejor coche del mundo, el coche más rápido, el coche más seguro, que por cierto es eléctrico. Porque ser el coche eléctrico más rápido, el coche eléctrico más seguro, tampoco no es. Tiene que ser mejor que los coches de combustión interna que la gente está acostumbrados y sobrepasar todas las expectativas de esos coches con un coche que no contamina, con un coche que puedes cargar gratis, con un supercharge, con un coche que puedes cargar con el sol. Entonces, a fin de cuentas, el Solar Roof fue el mejor techo del mundo, que por cierto te genera energía. Y así acabó siendo. Entonces, este, pero esos son los challenges que te pone enfrente, que dices, Ujú, reinventa esto, ujú, que ujú. no sabes ni por dónde empezar. Qué increíble. Y hablando de ese tipo de historias, uno de tus roles ha sido establecer el lenguaje visual de Tesla, ¿no? A nivel de diseño fuera del coche. Y pues cuando uno Sí, ve curvas limpias, ¿no? Minimalismo, elegancia. Y entonces llega el Cybertruck, ¿no? Que rompe completamente con los paradigmas anteriores de diseño de Tesla. ¿No? Es más sí, agresivo, ¿no? Es como un color acero sin pintar, ¿no? Como casi que lo sí, opuesto a lo que habían construido antes. ¿Cómo viviste sí. tú ese momento? ¿Qué pensaste cuando lo viste por primera vez? Sí, primero que nada es, no solo para Tesla, pero para el diseño automotriz en general, como la gente conoce el diseño de coches, es lo opuesto a lo que se hace para diseñar un coche. Siempre es, como dices, hay curvas, hay superficies que están infladas un poco, nunca haces nada plano porque se ve lo opuesto, se ve desinflado, Ujú, entre comillas. Este, pero Elon quería un coche completamente diferente, construido de una forma completamente diferente a lo que como se construyen los coches. Y Franz tuvo esta idea de hacer algo que fuera, así como puedes doblar papel, puedes doblar acero, y ese es el diseño del coche. Y se lo enseñó a Elon y le encantó. Y dijo, ¿qué es lo que vamos a hacer para una pickup? Porque todas las pickups se ven igualitas, todas. ujú. Entonces tenemos una pickup que sea diferente, que sea literalmente contra balas. Y en inglés hay una expresión que dice, cuando dices que un coche es bulletproof, ese quiere decir que el coche dura mucho, que es muy durable, que es un coche robusto, ¿entiendes? Ajá. Y lo llevaron al extremo de Entonces, hacerlo real. literalmente es bulletproof. Entonces, pero cuando yo vi el prototipo por primera vez en el estudio de diseño de tamaño normal, Ujú, dices, ¿cómo es posible que este coche va a salir adelante? ¿Cómo es posible que vamos a producir un coche que se vea así? Porque era impresionante verlo, o sea, normal, como un coche. Y, y cuando lo lanzamos por primera vez, teníamos un par de prototipos y estábamos dando vueltas a la gente que fue al evento y verlo en la calle. También parecía que era de una película. Y todavía no me creía cómo vamos a producir este coche que la gente va a estar manejando y que lo vas a ver en la calle, porque era tan impresionante ver tan diferente. ujú, ujú. Y a fin de cuentas, es un coche muy polarizante que o te encanta o lo odias. No hay punto medio con este coche, desafortunadamente. O afortunadamente, como lo quieras ver. Ujú, ujú. Entonces, a mí, en lo personal, a mí sí me gusta. Yo tengo una y me encanta manejarlo. Y hay gente que se te para y te dice, ¿cómo puedes manejar eso? Es horrible. En Bueno, serio, está la reacción visceral de la gente sí. Bueno, está o la la frase, gente te ¿no? para y dice, dime. Sí, está la frase de es mejor ser odiado que pasar desapercibido, ¿no? Sí, exacto. Sí, aunque lo llevan demasiado lejos a veces aquí, pero sí, es muy, muy polarizante ese coche. Creo que es el más polarizante que ha habido. Ahora, además de Tesla, también te has involucrado en el diseño de los cohetes de SpaceX. Sí, ¿Cómo es diseñar para el espacio
versus para la Tierra, ¿cambia algo en tu proceso creativo? No, la verdad no, es como otro producto. Y esto fue, estábamos trabajando con el SpaceX, el Dragon, que es la cápsula Ujú. para llevar gente al espacio. Y no, es otro producto. Y este era más bien hacer algo que fuera un diseño que le gustara a Elon, de la parte exterior de la cápsula. Porque lo que él tiene en SpaceX son puros ingenieros. Entonces ellos ven, sobre todo para algo que va al espacio, tiene que ser 100% funcional. Ujú. No tiene nada que ver en la estética ni nada. Pero para él es importante. También trabajamos un poco en los trajes espaciales de los astronautas, porque él quería, lo que nos dijo es cuando se abran la cápsula y salen los astronautas y estén en CNN, quiero que se vean como James Bond salió de la cápsula, no como esos trajes enormes que usaban antes. Entonces, eso, él le importa tanto los detalles de ese tipo que sí, es importante para él que todo se vea, tenga un diseño coherente. Entonces Ujú. sí, fue interesante, pero no es como diseñar para el espacio, necesariamente es otro producto que tiene que Ujú. ser diseñado bien, que se vea bien. Ujú. Y que le guste Ahora, a él. me gustaría profundizar más en la filosofía de producto y diseño de Tesla, porque hay algunas cosas curiosas, ¿no? Una es, Tesla no hace focus groups, ¿no? No, Has dicho que no creen en ellos, em, que de cierta forma va un poco en contra de lo que se suele enseñar en escuelas de negocios, en libros, ¿no? Acerca de, bueno, uno tiene que, sí, ¿no? Hablar con el usuario, escuchar al usuario. Eh, sí, 100%. ¿Cómo saben entonces si un diseño va a funcionar? ¿De dónde obtienen feedback o cómo piensan acerca de la información del consumidor? Sí, buena pregunta, porque en mi trabajo anterior éramos de un diseño de un despacho de diseño, que además teníamos focus groups que integramos a nuestro espacio. Cuando traíamos clientes, literalmente hacíamos focus groups y traíamos un diseñador para dibujar lo que pensaba la gente, o les poníamos prototipos y hacemos revisiones en vivo con los consumidores. Entonces yo creía muchísimo en eso también. Es una buena forma de actuar, pero te lleva solamente a cierto nivel de innovación. Es como un techo que hay, y el techo es el Mm, consumidor en sí, ¿entiendes? Y cómo, ah, cómo rebasas ese techo de percepción que tiene la gente. Y ese techo se rebasa solamente con teniendo un líder que, que tiene la visión tan fija de lo que es el futuro, que no tiene que preguntarle a nadie. Y él está creando ese futuro que va a ser lo normal en un futuro cercano. ¿Entiendes? ujú. Entonces la gente, si ellos tuvieran esa visión, ellos lo estarían haciendo. Le estamos preguntando a consumidores, a mamás, a esposos, a niños, lo que sea, qué piensan de algo. A menos sean un genio, te van a decir lo que conocen. O lo que no conocen, lo que no saben. Entonces yo me di cuenta muy rápidamente que la visión que tiene Elon era una visión que muy poca gente en el mundo puede tener y que y puedes tenerle confianza a esa visión que sí va a ser algo importante para el mundo. Y Steve Jobs, por ejemplo, tenía la misma visión Ujú. y él está considerado en ese nivel de genios del siglo XXI, visionarios, Ujú. y por eso son quienes son, o están considerados quienes son. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces, tienes que tener esa confianza en la persona que lidera la empresa, en que la visión que tienen, se van a morir antes de darse por vencidos en esa visión. Y obviamente no siempre va a funcionar bien. Este, y a veces sacamos algo y sabes que no funcionó y lo cambiamos. Tan fácil. Aprendimos de ello y hacemos una vuelta y no pasa nada. Lo único que pierdes es tiempo y dinero, pero al fin de cuentas es más importante llevar a cabo la visión macro. Hay una Entonces sí, tensión allí, ¿no? sí, Y claro. porque y mencionas a Steve Jobs, que también era famoso por
decir que no le preguntaba a los usuarios. Sí, Por otro lado, también hay muchos negocios, empresas que fracasan precisamente por no escuchar, ¿no?, a su mercado. sí, ¿Cómo piensan ahí cuándo tiene sentido escuchar al cliente y cuándo, pues, no, simplemente? sí, esa es una buena pregunta y no tengo una buena respuesta. Hemos tenido ciertas cosas y nos dicen, no, no puede estar en un coche, no vamos a hacer esto. Y a veces que la gente no compra el coche porque le falta eso, X, lo que Mm, sea. Y, y tenemos que entonces o añadirlo después para que porque las ventas son importantes, obviamente. Si la misión es avanzar el transporte sostenible, tenemos que vender coches. ujú. No es tanto por ganar dinero, pero sino para poder avanzar esa misión. Entonces, sí, nos tenemos que ajustar de vez en cuando a lo que el consumidor necesita. Pero un ejemplo muy claro también es cuando salió el Model S y es cierto punto el Modelo 3 también, que fue el segundo coche. Este es un interior muy minimalista, como tú bien sabes. No tiene no tiene botones, no tiene cosas superfluas. Entonces, sobre todo con el Model S, que es un coche que en ese entonces valía $120,000, $130,000, te estás comparado con un Coche de lujo, Mercedes ¿no? S, un coche de lujo, un Mercedes, un SL, un S550, lo que fuera. Y ves el interior de ese coche y tiene botones, tiene cromo, tiene asientos enormes, así como sillones. Entonces la gente decía, ¿por qué no hacen coche así? Porque es un coche de lujo también. Es el precio de un coche de lujo. Entonces muchas veces me tocó dar pláticas donde explicaba que una casa que es mid-century, modern, de los 50 o lo que sea, o de ese estilo, el interior es muy minimalista, tiene una silla IMSS, una mesa, y todavía es hermosa la casa, ¿me entiendes? Es deseable, es algo que es cierto estilo. Y ese es el Model S. El Mercedes es una mansión que tiene alfombras persas, que tiene cortinas enormes, que tiene sillones, ¿me entiendes? Y es demasiado. Pero hay gente que le gusta eso, Ujú, pero hay gente que le gusta el otro también. ujú. Entonces, es explicar que esa es nuestra filosofía de diseño y no vamos a cambiarla para ser igual que los demás. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Eso último que dices es perfecto para una pregunta que quería hacerte. Y es que en una entrevista pasada contabas que en una junta alguna vez alguien dijo, oye, los faros los diseñamos así porque así se hacía en Audi. Sí, Y que esa es la peor respuesta posible en Tesla, ¿no? A la vez, Tesla contrata gente de BMW, de Audi, sí. ¿no?, de General Motors, de Apple, ¿no? ¿Cómo desprogramas a alguien que viene de una, pues, cultura corporativa establecida, pero sin, pues, destruir lo bueno que ya trae también, ¿no? Sí, claro. Traer esa experiencia es importante, obviamente, y tener ese cimiento de conocimientos básicos, pero inyectar esos conocimientos y esa experiencia a tratar de diseñar algo nuevo, algo desconocido, algo que nunca se ha hecho. Porque no lo puedes hacer sin esa experiencia. Entonces, si dices, el camino fácil es hacer lo que siempre se hace. Ujú. Lo que yo hice en Audi, en Mercedes, en BMW, lo que sea. Pero, ¿por qué tiene que ser así? Es la pregunta que siempre hay que preguntarnos. ¿Por qué es así? ¿Por qué se hizo así hace 20 años, 30 años?
¿Y por qué no puede ser de esta forma? Ah, no, porque sí siempre se ha hecho. No, esa no es la respuesta adecuada. Tienes razón, ¿por qué no? Es la pregunta que siempre nos preguntamos. Why not? Y cómo inventar la forma de que sea como nosotros pensamos que debe ser. Un asiento, los faros del coche, el volante, lo que sea. Y, y reinventarlo. Porque una de las filosofías de Elon es la mejor parte es cero partes. Mm. Entonces hay muchas cosas que son hechas de 20, 30 componentes para hacer una parte de un coche. ¿Y cómo le hacemos para quitar las más partes posibles y simplificarlo todo? Por costo, por peso, por tiempo de asemblaje, lo que sea. Entonces, esa es la filosofía. ¿Cómo empezamos casi de cero y principios de ingeniería primeros? O sea, ¿qué es lo primario, lo principal para que algo funcione? Vamos a empezar a destilarlo a lo más básico y de ahí empezar a construirlo para hacer lo que queramos que haga cualquier producto. Entonces es una forma muy interesante de trabajar, de destilarlo a lo más básico primero. Y tratar de quedarte ahí, por cierto. Si te puedes quedar en lo más básico, va a ser más fácil de producir, va a ser menos complejidades. Sí, Antes habíamos hablado del fracaso, ¿no? De los intentos. Y es algo interesante porque a mí creo que viniendo de Latinoamérica, culturalmente, México incluso, pues tenemos una relación diferente con el fracaso, ¿no? Siento que allá admitirlo es casi como una debilidad. sí, En Estados Unidos, sobre todo en Silicon Valley, en esas empresas muy innovadoras, es casi una credencial, ¿no? Como que es parte del proceso, ¿no? Y sí. creo que esa diferencia, al menos en Latinoamérica, crea un círculo vicioso donde si el costo de fracasar es muy alto, pues la gente toma menos riesgos, Ujú. ¿no? Y menos riesgos es Claro, menos innovación. ¿Te sí. tocó adaptarte a esa mentalidad? ¿Ya la traías? ¿Cómo fue en tu caso? Sí, no, no creo que ni lo pensé, porque tenía menos riesgo en Tesla que en mis trabajos anteriores, donde te digo, el tiempo era Mm, dinero. Entonces, no puedes, la ecuación es cuánto estás dispuesto a pagar por un riesgo, cuánto te va a costar ese riesgo, cuánto puedes empujar ese riesgo a lo que lo que te va a costar, lo que te ujú, va a costar en tu carrera, lo que te va a costar en dinero, lo que te va a costar en tiempo, no importa, pero va a costar algo ese riesgo. ujú, Y luego igual iba a costar el proyecto en sí, que va a fracasar 100% porque llegas a un punto que se te acabó el dinero, se te acabó el tiempo y no hiciste nada. Entonces tienes que balancear ese, ese punto de inflexión para decir, este es mi límite de ujú, riesgo. ujú, Pero sí, pero lo tienes que hacer de todas formas. Te tienes que llegar a ese punto donde tú tienes que decidir hasta cuánto puedo arriesgar. Pero tienes que arriesgar algo. Si no, te vas a ujú, quedar estancado y vas a hacer lo mismo que están haciendo toda la gente. Igual y te va bien, pero no vas a cambiar el mundo, no te vas a cambiar a ti mismo. ujú. Que para mí es importante. Yo aprendo casi diario, yo cambio casi diario, de cierta forma. Entonces, creo que ese punto de inflexión es conocerlo, conocer dónde está ese punto. Y en Tesla tenemos un poco más de libertad, porque ese punto está bastante lejos. Mm. Es difícil alcanzar el punto de inflexión donde va a fallar todo. O sea, en Tesla es más probable que te vaya mal si no arriesgas, más que si se arriesgas, 100%. ¿no? Sí, sí, porque no estás innovando. Para mí, el riesgo en el desarrollo de un producto equivale a la innovación. Hay más posibilidad de alcanzar una innovación que nunca se ha hecho entre más riesgo tomas. El riesgo tiene muchas formas, además, ¿no? Es el riesgo de hacer 100 prototipos en vez de 3, porque el prototipo de 101 va a ser mejor que el prototipo número 3. Siempre. Siempre estás haciendo algo mejor porque estás aprendiendo
Entonces, ¿cuántos puedes hacer? ¿Cuántas iteraciones de un diseño te alcanza? ¿Para cuánto tienes? Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Algo interesante de eso último que dices es que hoy con inteligencia artificial uno podría hacer cientos de conceptos, de prototipos Sí, con, si es gráfico, con Midjourney, con las herramientas sí, que uno tenga a disposición. Y lo curioso es que te escuché hablar de que algo que te preocupaba a ti es que los estudiantes de diseño pasan demasiado en la computadora y muy poco con materiales sí. físicos. ¿Cómo piensas acerca del futuro en un mundo de inteligencia artificial? ¿No? ¿Y qué habilidades va a necesitar un diseñador para poder Sí, destacarse, ¿no? En este mundo? sí. Similarmente a, bueno, obviamente cuando yo me gradué de la escuela de diseño, de Art Center, las computadoras estaban en su, apenas usabas computadoras para diseñar o no usabas. Ujú. Pero tenías unos cimientos de ciertos skills que necesitabas para poder diseñar. Y eso es poder hacer un bosquejo o 20 o 30 rápidamente y comunicar lo que tienes en la mente Ujú. en papel efectivamente. Que se lo enseñes a alguien y saben exactamente lo que estás pensando tú. Y esa forma de comunicación para un diseñador es fundamental. Y luego de ahí, pues, llevar ese sketch o ese bosquejo y le puedes poner colores, un rendering y ese de más es acabado para Ujú. cierta audiencia que necesita verlo más acabado. Y es otro skill que tienes que tener para poder comunicar todavía mejor tu diseño. Y luego de ahí te vas a un prototipo, tienes que poder construirlo con tus propias manos, tomar un pedazo de madera o lo que sea, formarlo en la forma de lo que estás diseñando. Ujú. Ya lo puedes tener en tu mano. Entonces, sabes la expresión de que una foto vale 1,000 palabras, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, un prototipo vale 1,000 fotos. Ujú. Es el próximo nivel de comunicación. Entonces, para poder hacer todo lo que te expliqué, tienes que tener ciertos conocimientos, cierta educación, cierto talento. Ujú. Y cuando vienen las computadoras, viene Photoshop, viene Alias, viene SolidWorks, viene todo eso para poder diseñar cosas aún más rápidamente, a un nivel de ejecución más alto todavía. Eso es súper importante para el diseño en general, para el desarrollo de para el proceso. Pero lo- la información que tenías antes, que aprendiste, es súper importante para poder usar esas herramientas. Mm. Y eso es exactamente lo que siento yo con AI, es que para ser buen diseñador tienes que tener las herramientas que mencioné antes. Y AI es otra herramienta, porque si le das AI y el mismo prompt a una persona que no es diseñador y una que sí es, la persona que es diseñador, que tiene ese entrenamiento, va a avanzar mucho más rápido Mm. en el desarrollo de cualquier cosa usando esa herramienta. Ujú. Ujú. Entonces, para mí es crítico poder tener ese poder de comunicación con una pluma, con un papel, porque si tienes ese cimiento, vas a poder avanzar mucho más rápido con las herramientas que tenemos ahora. Ujú. Ujú. Y sacarle más Y eso aplica provecho. a muchas cosas. Sí. Sí, claro. Le sacas mucho más provecho, exactamente. Algo interesante, con toda la carrera que has hecho, ¿no? Trabajando en Tesla, diriges un equipo de diseño muy importante en Tesla. eh, digamos, tu jefe es el emprendedor más exigente del mundo. Tu agenda debe ser un caos y aún así
vuelves a México a dar clases a la Universidad de Monterrey. ¿Por qué? ¿Por qué te importaba enseñar con todo lo que tenías en el plato? Porque es muy fácil. Es para mí poder aportar a los estudiantes, sobre todo mexicanos, como yo soy mexicano, que quieran ser diseñadores y poderles impartir un poco de mi trayectoria, de lo que yo sé, de lo que yo hubiera querido saber, que nadie me dijo, para mí es muy, muy importante. Entonces, me invitaron a ir a la Universidad Iberoamericana a dar una cátedra ahí y no pude ir desafortunadamente y sí quería, tenía muchas ganas porque esa fue una universidad a la que probablemente yo a ir en Mm, vez de Art Center si no hubiera conocido Art Center. Ahí me hubiera quedado en la Iberoamericana. Entonces, esas cosas hay tantas cosas que dije, si alguien me hubiera dicho esto antes, hubiera hecho esto diferente, me hubiera ahorrado muchísimo tiempo o hubiera hecho las cosas mejor, pero nadie me las dijo. ujú, Entonces, por eso me gusta hacerlo. ujú, Y no solo con mexicanos, cualquier estudiante que se me acerca y me gusta dar mi tiempo y mi experiencia, porque a mí me hubiera gustado eso, a mí, ujú, a esa ujú. edad. Si uno de tus estudiantes te hace esas preguntas, ¿no? ¿Cómo llego a donde estás tú? ¿Qué le dices? Sí, sí me lo han preguntado bastante. Es, mira, como en la historia que te he contado, es un poco de suerte, Ujú. un poco de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, sin duda. Pero O sea, también eso gracias no a tu pasa apellido sin... Gracias. que te pusieron al costado, ¿no? Sí, pero eso, con toda la suerte que puedas tener en el mundo, las cosas, no llegas a donde quieres estar sin una dedicación y una ética de trabajo muy, muy importante. Entonces, si la gente espera que te caigan las cosas así nada más y que va a funcionar todo bien, eso no va a pasar. Entonces, para mí es, primero que te encante lo que haces. Tienes que amar el diseño, este tipo de trabajo. Y segundo, dedicarte 100% a ello y no dejar nada sobre la mesa. Ujú, Es ujú, súper importante. ujú. Y así llegas a donde quieres llegar. Y yo nunca pensé que iba a estar en una posición donde estoy ahora, necesariamente. Como platicamos antes, yo estaba bastante contento siendo jefe de un despacho de diseño que tenía éxito y con buenos clientes, etcétera. Pero esto ha sobrepasado mis expectativas de lo que yo quería hacer con mi carrera. Qué increíble escuchar eso. Javier, una pregunta final. Si tuvieras que agradecer a una sola persona por haberte empujado a pensar más en grande, ¿quién sería y por qué? Eh, Probablemente Fran sería una de las personas que agradecería, porque no solo porque nos conectamos, pero en la escuela era cuando éramos estudiantes también, siempre nos buscábamos para hacer, cuando había trabajos de equipo de dos personas, nos buscábamos mutuamente para hacer el equipo y yo, y que está trabajando ahora en esta situación juntos es increíble, pero... Y yo lo buscaba a él porque él siempre empujaba las cosas de una forma muy incómoda. Era innata esa inquietud que tenía. A mí me gustaba más ejecutar bien, entonces éramos una mancuerna bastante efectiva por eso mismo. Y hasta la fecha, entonces él me empujaba en la escuela, él me empujaba a ser mejor. Y honestamente es de los diseñadores con más talento que he conocido en mi vida y mucha gente estaría de acuerdo conmigo. Y hasta la fecha él me empuja todavía diario a ser un mejor diseñador y sí, alcanzar un nivel más alto todavía que a mi edad. A los 57 años dices, no, voy a descansar un poco en mis triunfos, pero él no me deja hacer eso y le agradezco mucho eso. Está Entonces, eso difícil sería la... descansar en los triunfos en una empresa como Tesla, que siempre quiere estar Exactamente. a la vanguardia. Sí, 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 lo sí. que descansar no es la empresa para estar. Sí, no, si quieres descansar, mejor salte.
Javier, gracias por el tiempo. Esto estuvo espectacular. Tienes una historia muy, muy inspiradora y te voy a cerrar contando una historia curiosa, que es que me enteré de ti a través de alguien que te conoce, que es Daniel Rabinovich, el COO de Mercado Libre, que ha sido uno de mis Ajá. últimos invitados. Y mientras preparaba la entrevista de Daniel, lo escuché a él mencionarte un par de veces. Y dije, ¿quién es? No tenía Ah, idea que uno de los directores de diseño de Tesla es mexicano. Y así fue que sí. decidí buscarte y escribirte. Ah, gracias. Sí, Listo. lo conocí en la Ciudad de México, Daniel. Algo de Mercado Libre, de hecho, que hicieron en la Ciudad de México. Lo conocí, cenamos juntos. Muy buena gente. Sí, otro crack. Gracias, Sí. Javier. Un gusto. Hay que cerrar Encantado, esto. gracias por invitarme y me encantó mucho platicar contigo. A ti.